tardes, mi nombre es Gabriele Iannuzzi y voy a exponer los principales traumas y estados patológicos que se pueden presentar durante la realización de las actividades físicas y deportivas. La práctica regular de una actividad física puede ser responsable de un riesgo potencial de lesiones, de diferentes traumas y patologías variables en cuanto al tipo y gravedad, en función de la disciplina deportiva, la edad y especialmente en las condiciones en que se practica. La actividad física tiene unos efectos beneficiosos a nivel físico y psicológico, que participan directamente en el mantenimiento e incremento de la salud. Sin embargo, la práctica deportiva, tanto recreativa como la de competición, exponen al organismo a las posibles apariciones de lesiones, traumas y patologías. Tenemos varios tipos de lesiones o traumas. En primer lugar, podríamos clasificar las lesiones deportivas en función de la forma de aparición, como pueden ser las siguientes. Tenemos las lesiones agudas, que se producen por la aparición súbita del dolor debido a un accidente que puede ser causado por una contusión externa, por ejemplo, una rotura fibrilar al realizar un arranque explosivo. Este segundo mecanismo surge de una alteración de la coordinación entre los músculos que generan el movimiento denominado músculos agonistas y aquellos que los frenan, músculos antagonistas. Un ejemplo de este tipo de lesión es la rotura muscular en la cara posterior del muslo, serían los isquiotibiales. Como segundo punto tenemos lesiones crónicas o por sobrecargas. Son aquellas que se producen progresivamente por actividades con movimientos repetidos y continuos durante los entrenamientos, que pueden causar múltiples traumatismos sin que exista un traumatismo agudo. Las lesiones por sobrecargas pueden afectar el músculo, como una contractura, huesos, fractura por estrés, articulaciones como las condropatías, dolorosa alteración degenerativa de la articulación de tendones, como la tendinitis. El punto 3 tenemos lesiones óseas. Las más habituales son las fracturas. La causa suele ser el traumatismo importante, aunque en algunas situaciones en las que existe una pérdida de calcio, por ejemplo, la osteoporosis, un traumatismo mínimo puede ocasionar esa lesión. Dentro de la fractura existe una que se llama fractura por estrés, causadas por microtraumatismo repetido. Un ejemplo de este tipo de lesión ocurre en los corredores de fondo, por ejemplo en la tibia. Otra lesión relacionada con los huesos es el arrancamiento en la zona de inserción como consecuencia de un ejercicio violento o una acción violenta, siendo relativamente frecuente en jóvenes de edad de crecimiento. Un ejemplo de ese tipo de lesión es la molestia en la parte alta de la cara posterior del muslo o cuádriceps, por el arrancamiento de la tuberosidad isquiática en el sprint de un futbolista. Rodeado al hueso existe una membrana que se llama periósteo y que participa en el crecimiento del hueso. En algunas situaciones, como atletas que entrenen en superficies duras, pueden inflamarse produciendo periostitis con dolores en la tibia. En el punto 4 tenemos lesiones musculares. Son las más conocidas en este sentido por las roturas musculares parciales o totales, bien a partir de un traumatismo externo o de un autotraumatismo, por descompensación de agonistas y antagonistas. Otro tipo importante de lesiones son las contracturas, muy frecuentes. Existe un problema inflamatorio que afecta al músculo, sin que exista lesión anatómica en la fibra muscular. En otras circunstancias pueden aparecer lesiones anatómicas en las células musculares, como en las denominadas coloquialmente las agujetas o pinchazos. Médicamente, dolor muscular retardado, que son microlesiones en la fibra muscular. En el punto 5 tenemos las lesiones en inserciones. En este ejemplo, la unión del tendón al hueso se denomina inserción. Estas pueden ser muy frecuentes en deportistas jóvenes en crecimiento, que se denominan tendinitis de inserción. Un ejemplo es la inserción del tendón rotuliano en la tibia, ocasionando la enfermedad de Osgood-Schindler, que es la típica de los saltadores. En el punto 6 tenemos las lesiones articulares. En las articulaciones podemos ver varios tipos de lesiones, generalmente de causa traumática. Cuando las superficies articulares pierden un contacto normal, tenemos las luxaciones, que ocurren con cierta frecuencia en el hombro, en el codo y en la rótula. Otro tipo de lesiones que tenemos aquí en las articulaciones son los esguinces, lesiones y de los ligamentos. Los de las articulaciones. Existen unos ligamentos especiales en la rodilla denominados ligamentos cruzados. Estos ligamentos están dentro de la articulación de la rodilla para darle estabilidad, a diferencia de los ligamentos convencionales que están rodeando a las articulaciones.
En algunos deportes como en el fútbol y el esquí alpino son comunes las lesiones de estos ligamentos cruzados. Estos problemas ocasionan inestabilidad de la rodilla. Otro problema que tenemos de tipo de lesión en la rodilla es el de los meniscos, que pueden ser una inflamación o una rotura más o menos importante. Es una lesión grave, pero actualmente tratable mediante cirugías por artroscopía. El cartílago cubre la superficie de contacto con los huesos y evita el roce excesivo entre las articulaciones. En algunas circunstancias, por altas cargas de entrenamiento o por problemas biomecánicos, el cartílago puede inflamarse sin desgastarse, ocasionando contraponias, juntándose. En último lugar, tenemos la bolsa serosa, una especie de cojín que se sitúa en zona de roce, por ejemplo, entre la piel y el hueso del codo, con el fin de evitar en este caso traumatismo del hueso. Ahora tenemos factores externos a las lesiones en la actividad física. En el punto A tenemos los errores e inconsecuencias en la metodología. Para la ejecución de los entrenamientos son causa de lesiones entre el 30 y el 60% de los casos. Estas lesiones guardan relación con la alteración por parte del entrenador de los principios básicos de la enseñanza, como la regularidad de las sesiones, la graduación en el incremento de las cargas, la secuencia en el dominio de los hábitos motores y la individualización del proceso docente del entrenamiento. En el punto B tenemos las deficiencias en la organización de los entrenamientos. Son causas de un 4 a un 8% de las lesiones deportivas. En el punto C tenemos el aseguramiento técnico material incompleto en los entrenamientos. Ocasiona esto un 25% de los casos. Incluye la calidad de las canchas, el equipamiento, el calzado, la vestimenta de los jugadores, entre otros. En el punto D tenemos las condiciones higiénicas y meteorológicas desfavorables. Son las causas de los traumas entre un 2 o al 6% de los casos. Tenemos las lluvias, el suelo mojado, el aire, el frío intenso, la ventilación en cancha cerrada, la iluminación son otros factores. En el punto E tenemos la conducta incorrecta de los jugadores. Es causa de entre un 5 a un 15% de los casos de las lesiones. Esto incluye la falta de atención y concentración, la rudeza premeditada, el cólera o la molestia, entre otros. En el punto F tenemos el incumplimiento de las orientaciones médicas en la organización del proceso de entrenamiento que conduce a un 2% a un 10% de los casos de lesiones. Esto comprende del comportamiento en contra de las indicaciones médico-deportivas. Ahora vamos a ver algunos estados patológicos durante la práctica de la actividad física y deportiva. Nombraremos algunas patologías en general que se presentan en la actividad física. Por ejemplo, tenemos la sobrecarga física, la sobrefatiga, el sobreentrenamiento, los tipos de shock gravitacional, térmicos, hipoglicémicos, hemorrágicos y colapso ortotástico. Como conclusiones tenemos entre los errores más comunes que tenemos que tener en cuenta nosotros los entrenadores es el entrenamiento forzado, la aplicación sistemática de grandes volúmenes de carga de potencia considerable e ilimitada, la incapacidad de garantizar el desarrollo de las clases y después de ellas los procesos recuperativos necesarios, la valoración insuficiente del trabajo sistemático y regular con la técnica el empleo de los ejercicios para el cual el jugador no se encuentra preparado, a causa del desarrollo insuficiente de las capacidades físicas o la fatiga producto del trabajo anterior, la ausencia del aseguramiento o su incorrecta utilización y el calentamiento insuficiente o incorrecto también. Ahora vamos a ver un gráfico donde vamos a ver varios tipos de lesiones más comunes en el fútbol. Tenemos la distensión muscular en el muslo. Aquí tenemos el esguince del ligamento del tobillo y tenemos la fractura de un hueso del pie. Aquí en esta imagen. En esta segunda imagen tenemos el porcentaje de lesiones más comunes en el fútbol. Las zonas con mayor lesión tenemos los tobillos, las rodillas, la tibia y el peroné. Si lo vamos a dividir por zonas, tenemos los tobillos, tenemos el 24%. Las rodillas el 11%, el muslo el 12%, la parte inferior de la pierna un 11%, el tronco tenemos un 9%, las extremidades superiores 8% y la cabeza es un 16% de lesión. Muchas gracias y buenas tardes.